tiene llegada el canal y sobre todo el programa Reflejos. Un gusto compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. A ver, en principio, ¿cómo se puede analizar este cabildo que se ha realizado en la ciudad de El Alto? Una fecha importante, un 17 de octubre, que se conmemora 20 años de la denominada Guerra del Gas, de aquel octubre de la gestión 2003, ¿no? Este cabildo que prácticamente ha concentrado a varias personas, ¿no? En tema de números, los que prácticamente han participado, en este caso el señor, las organizaciones sociales, quienes han discursado, han señalado que han sobrepasado los 2 millones de participantes. Por otro lado, se habla de 50.000, 30.000 más o menos. ¿Cómo analiza usted, sobre todo, la concentración, ¿no? La cantidad de personas, en principio? Bueno, la fecha, como tú muy bien hacías acotación, es sumamente importante porque recordamos aquella fecha histórica del 2003 cuando el pueblo boliviano defendió un recurso estratégico del pueblo boliviano, valga la redundancia, como es el recurso estratégico del gas. En contra de los clanes familiares, en contra de las transnacionales que pretendían pues exportar el gas boliviano por puertos chilenos hacia Estados Unidos. Creo que este cabildo también ha sido anticipado por múltiples denuncias desarrollados contra el hijo del presidente Luis Arce Catacora por precisamente el negociado del litio, otro recurso estratégico de nuestro país. Entonces estamos viviendo, si se quiere, un parangón. En el 2003 se vivió la protección del recurso estratégico del gas. Hoy se está viviendo el recurso estratégico del litio para todos los bolivianos. En torno a las cifras que tú muy bien hacías referencia, se ha anunciado desde las concentraciones y convocatorias de este cabildo que se pretendía que sea de 500.000 de participantes. Sin embargo, utilizando la herramienta, ahora la tecnología nos permite medir por metros cuadrados la cantidad de participantes en un determinado territorio, utilizando la aplicación Map Checking. Se han pronunciado en múltiples plataformas y también en redes sociales. Se llega a un estimado de 34.921 personas que habrían asistido a este cabildo. Una cifra importante, sí, sin lugar a dudas, pero no se compara para nada al 500.000 esperado que se pretendía desde el nivel central de gobierno, ¿no? Eso con relación fundamentalmente a la cuantificación, si se quiere, la cantidad de personas que habían participado. Entonces se tiene múltiples informaciones contradictorias, pero acudiendo a una herramienta, además utilizada en múltiples países, múltiples medios, reconocida esta herramienta, Map Checking, se llega a la cantidad de 34.921 personas que habrían asistido. Muy bien, doctor. En ese marco y también recordando esta fecha tan importante como es el 17 de octubre, por ejemplo, en el punto 7º de estas resoluciones habla sobre exigir a todas las autoridades competentes, dice, para que se haga justicia con el pueblo boliviano y reparar todos los daños ocasionados a las familias bolivianas que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia, la justicia, igualdad y la unidad del pueblo boliviano, así de forma textual. Aquí no se menciona precisamente con precisión los hechos de la gestión 2003. ¿Cómo se analiza este punto? ¿Se refiere a lo que ha acontecido en la gestión 2019? Sí, sin lugar a dudas hay que entender este punto específico de las conclusiones del Cabildo en virtud de la propia naturaleza que tiene el Cabildo. Si nosotros revisamos nuestra Constitución Política del Estado, nos remitimos al artículo 11, parágrafo segundo, encontramos que lo que nos indica nuestra Constitución es la democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley, y el primer numeral nos habla precisamente del Cabildo, pero el Cabildo tiene una naturaleza de ejercicio de la democracia popular y participativa desde la sociedad civil hacia el gobierno, mejor dicho. Es decir, mediante el Cabildo la población le exige determinadas cosas a un determinado gobierno.
Esa es la institución que nosotros hemos constitucionalizado a partir de la Constitución Política del Estado del 2009. Pero nunca se habla de que sea un cabildo organizado por el gobierno para pedirse cosas al propio gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay una distorsión de la figura constitucional del cabildo. En ese entendido, es particularmente algo laxa en este punto, en el punto séptimo, que tú hacías referencia en las conclusiones del cabildo, porque no se hace referencia si será a las víctimas del 2003, o será las víctimas del 2019. Recordamos que tuvimos la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, el gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez, múltiples figuras que en determinadas épocas de la historia de nuestra vida política como Bolivia, hemos tenido pues héroes que han ofrendado su vida por la recuperación de la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio del 89, 90, estamos hablando de la Guerra de la Coca del 90 al 2000, estamos hablando de la Guerra del Agua, específicamente el 2000, estamos hablando de la Guerra del Gas, emblemática para el Alto el 2003, también el 2006, 2009 y múltiples fechas que se conmemoran también como hitos de recuperación de la democracia y de avances cualitativos vía ofrenda de la vida de muchas personas que lucharon en determinados momentos históricos de nuestro país. Pero me gustaría analizar los puntos que vienen del 10º para adelante, que son sumamente interesantes, si me lo permites. Estamos hablando de un cabildo que ha sido convocado por el gobierno central, que para mí les terminó resultando un boomerang. ¿Por qué? Porque termina a partir del punto 10 cuestionándose al gabinete ministerial. Se habla de que se tendría que realizar ciertas reformas en el gabinete ministerial, ¿no? Entonces, el punto 10 nos habla justamente del gabinete, cuestionando al gabinete presidencial que tiene el presidente Luis Arce Catacora. Hablamos de un punto el punto 11 de las conclusiones. Y en este punto 11 de las conclusiones, tú muy bien lo hacías referencia, tiene que ver con la corrupción y la burocracia. Entonces estamos hablando de que dentro de las conclusiones del Cabildo es una problemática para la población la corrupción y la burocracia. Y la burocracia, ¿quién la ejerce? Pues el nivel central de gobierno, evidentemente, al igual que los gobiernos departamentales, municipales, regionales. Una preocupación sumamente interesante. Me parecen que las conclusiones que se especifican desde el punto 10 para adelante son las más exquisitas para analizarlas. Definitivamente, y es lo que queremos analizar. En principio, a ver, en el punto cuarto, resuelven desconocer el evento de la OCAEñ, esto tocando el tema político partidario del movimiento al socialismo. ¿Qué significa esto? Y también se habla de un verdadero congreso del movimiento al socialismo en el punto cuarto y quinto. Sí, es un discurso que se venía manejando desde el ámbito del nivel central de gobierno, específicamente el órgano ejecutivo. El vocero presidencial salió con esto, el presidente, algunos dirigentes de organizaciones sociales. Creo que en este punto ninguna sorpresa, ¿no? Se estaba tratando de incluso validar vía el Tribunal Supremo Electoral a través de la veeduría, este cabildo. No se ha logrado ese objetivo y hay que recordarle a la población que revise la ley de organizaciones políticas. Dentro de la ley de organizaciones políticas, donde está inmerso el estatuto del movimiento al socialismo a partir de su compatibilización desde el año 2021, para adelante, que rige los lineamientos de esta organización política y de todas las organizaciones políticas en el país, se determina que los lineamientos de una determinada organización política, otrora partidos políticos, se determinan en los congresos ordinarios de los partidos políticos, es decir, lo que se vivió en la OCAEñ. No así en cabildos, que son totalmente abiertos. En un cabildo pueden participar masistas como no masistas, y es totalmente ilógico que personajes que ni siquiera son militantes, ni siquiera se puede acreditar si son militantes o no del movimiento al socialismo, en un cabildo tomen decisiones con relación a determinado partido político. Imagínese usted que había un cabildo, se determinen los hilos de Comunidad Ciudadana, o de Creemos, o de CC. Dicho sea de paso, en el cabildo que se desarrolló el día de hoy, no se hace referencia a la oposición política que tiene el movimiento al socialismo, no se hace referencia a Comunidad Ciudadana, no se hace referencia a Creemos, no se hace referencia a la derecha
que enfrenta el movimiento al socialismo actualmente. Este punto, estos dos puntos, entonces no es una demanda específica al gobierno nacional. Estos puntos tienen que dar cumplimiento a las organizaciones sociales que han participado en este cabildo. Como usted decía, doctor, queremos analizar ese punto 10º y el punto 11º. Se está hablando de evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, dice, convicción y compromiso político que respeten las conquistas históricas del movimiento popular, que no saboteen al gobierno, dice, que no roben al pueblo boliviano y exigen la puesta en marcha de una profunda acción descolonizadora y despatriarcalizadora de la gestión pública. Además, el 11º señala desterrar la corrupción y la burocracia. Es lo que señalan los puntos 10º y 11º. Estos son demandas específicas al gobierno nacional, al gobierno de Luis Arce Catacora, quien ha señalado que va a cumplir. Sí, es sumamente interesante, le decía, a través tuyo a toda la teleaudiencia, analizar los puntos del 10º para adelante. ¿Por qué? Porque encontramos que sin lugar a dudas, y este es un secreto a voces, ha sido un cabildo organizado por el gobierno, organizado por el nivel central del gobierno, por el órgano ejecutivo, y que este cabildo le empiece a cuestionar al propio órgano ejecutivo en lugar de respaldarlo a rajatabla, es también una profunda reflexión que se vio dando dentro de las organizaciones que participaron dentro del cabildo de hoy día, ¿no? Encontramos este punto 10º que me parece sumamente interesante, porque si tú como gobierno convocas a un cabildo desnaturalizando el accionar constitucional que tiene esta institución democrática, pues no vayas a cuestionar a tu propio gabinete, digamos, ¿no? En simple lógica política. Pero el punto 10º cuestiona el gabinete ministerial. Es importante que el presidente tome reflexión en torno a ello, porque recordemos que tuvo un ministro destituido y tuvo, creo yo, la osadía el presidente Luis Arce Catacora de ir en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nuevamente posesionar al ministro destituido. Estamos hablando del ministro de Gobierno. Creo que estas decisiones le han cobrado factura, y es reflejo de ello el punto número 10º de las conclusiones. Nos vamos al punto 11. Nos habla de la corrupción y la burocracia. Es decir, que para la población es una problemática la corrupción y la burocracia, que tiene que resolverlo el gobierno. Muy bien, se comprometió el presidente a hacerlo. Por otro lado, nos vamos al punto número 12, que nos habla de la armonía y equilibrio con la madre tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cabildo? Nos está diciendo que en este gobierno no existe equilibrio y armonía con la madre tierra. Muy probablemente no exista. Es el caso de los auríferos, es el caso de los mineros, de los cooperativistas, de explotación a cielo abierto, de muchas vetas, muchas minas que dañan el medio ambiente como tal, afectan a la madre tierra, y esta es una problemática que se ha también visibilizado en el cabildo. Nos vamos al punto número 13 y nos habla nuevamente, reiterativamente, de medidas de defensa de la madre tierra. Entonces es en la población, al menos la población que asistió al cabildo, que no necesariamente es del movimiento al socialismo, pudo haber sido del MAS y de otras fuerzas como Jayaya, como la gobernación, la alcaldía, organizaciones sociales y demás, constituye una problemática la defensa de la madre tierra y medidas de emergencia, que es el siguiente punto, el punto número 14, que nos habla de medidas de emergencia contra la crisis climática. Entonces nos están diciendo en estos puntos prácticamente que el gobierno no estaría haciendo mucho, o le faltaría todavía mucho que hacer con relación a la defensa de la madre tierra, con relación a la armonía y equilibrio con la madre tierra, y con relación fundamentalmente a las medidas de prevención contra la crisis climática. También se habla del tema de salud y educación en los siguientes puntos, que también serían demandas específicas al gobierno. Sí, sin lugar a dudas, entendemos un cabildo que, lo volvemos a decir, ha perdido su naturaleza constitucional, porque no puede ser un cabildo organizado por el gobierno para pedirse cosas al propio gobierno. Por naturaleza constitucional, ya lo vimos, respaldados en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, el cabildo es una solicitud de la sociedad civil en su conjunto hacia el gobierno.
Y esta naturaleza del cabildo, pues en su punto número 15, también especificó y pidió convocar a un Congreso de la Salud para asegurar el sistema único de salud. Entonces, ¿qué se le está diciendo al gobierno? Se le está diciendo, la salud que tenemos actualmente es deplorable, es deficiente, y creo que es una realidad. Se lo ven todos los seguros. Usted, si acude o está asegurada, obviamente su empresa debe estar asegurada ante un ente gestor. Vamos a nuestro seguro y encontramos múltiples deficiencias, sea en la Caja Nacional de Salud, sea en la Caja Petrolera, sea en cualquier servicio de prestación de seguros de salud, múltiples deficiencias que llegan a copar también la indignación de la población en su conjunto. Por eso en este punto 15 del Cabildo se pide pues un Congreso de la Salud. Entonces, una tarea más pendiente para el gobierno central. También se habla en el punto 16 del Congreso de la Educación. Recordemos que hace muy poco existieron movilizaciones en contra de la nueva currícula que se estaría instaurando en los colegios, en las unidades educativas, y pues reflejo de ello es nomás esta solicitud que se hace en el punto 16 del cabildo realizado en el Alto al gobierno central. Otra tarea pendiente que tiene el gobierno. El cabildo le ha terminado dejando múltiples tareas al gobierno. Creo que no se lo esperaban. Ellos esperaban un respaldo político rotundo. Quizá lo que se dio desde el punto 1 hasta el punto 9, y pare de contar, eso hubiera sido ideal para el gobierno. Pero a partir del punto 10 para adelante se vienen las exigencias de la sociedad en su conjunto, que son totalmente legítimas. Nos vamos al punto 17 del cabildo, que nos habla de la lucha contra el narcotráfico, y ahí tenemos un caso emblemático, el caso Marcet, que hasta ahora no se ha resuelto y pareciera que han adormecido a la población con algunos anuncios y demás. Un tema que afecta a la ciudadanía en su conjunto. Posteriormente encontramos la reforma al sistema judicial. No necesitamos ser del movimiento al socialismo o contra el movimiento al socialismo, del gobierno o contra el gobierno, para darnos cuenta como sociedad civil en su conjunto que la justicia y el órgano judicial como tal requieren una profunda reforma, una total revolución desde sus cimientos para enmarcarnos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, como lo demarca nuestra Constitución Política del Estado. Ahora también hay demandas para el legislativo, para el órgano judicial y el órgano electoral. Por ejemplo, para el órgano judicial, implementar de forma inmediata, dice, y urgente la reforma total del sistema de justicia en Bolivia. ¿Esto corresponde al órgano judicial o a la Asamblea Legislativa? Bueno, ¿quiénes legislan en el país? Los legisladores, obviamente, el órgano legislativo, pero estamos chocando desde el órgano legislativo, y prueba de ello es, por ejemplo, la no realización de las elecciones judiciales vía amparos constitucionales que se plantearon, observaciones de inconstitucionalidad al reglamento y demás, a una asamblea legislativa que no puede trabajar porque justamente desde la vía judicial se presentan esta suerte de amparos, de observaciones de inconstitucionalidad, y esto finalmente, ¿quién lo termina pagando? Lo termina pagando la sociedad en su conjunto, el litigante, la gente que acude todos los días a los juzgados, a los tribunales y demás, y es una deuda pendiente que tiene el órgano judicial, pero el órgano judicial no va a mutar mágicamente por voluntad propia, tiene que cambiar y tiene que transformarse de la mano de reformas legislativas que pasen por el legislativo, como por ejemplo tuvimos hace algunos años el nuevo Código del Sistema Penal, que por múltiple falta de socialización se terminó gestando protestas sociales, especialmente de los médicos, y terminó truncándose un código que era muy bueno, un código de penal y de procedimiento penal que eran ejemplares para poder también pelear contra este ámbito de la ultra burocratización que se tiene en el órgano judicial. Por otro lado, recientemente, recordemos, tuvimos la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Por la falta de socialización de esa ley, que también era muy buena, se terminó convenciendo a los comerciantes, propietarios y demás, que era una ley contra sus derechos de propiedad, y finalmente terminó cayéndose esta ley. Entonces, son tareas pendientes para el órgano legislativo, sin lugar a dudas, en el ámbito de su socialización, que tiene que estar estrechamente vinculada con la sociedad en su conjunto, pero también que vía esa falta de socialización no se llega a materializar en profundas transformaciones en nuestro órgano judicial. Ahora, por la particularidad de este cabildo, que
Bueno, donde se ha hablado temas políticos, el tema político partidario, es decir, es sobre el movimiento al socialismo y varias demandas al gobierno nacional, tomando en cuenta que estuvo el Ejecutivo, el presidente, vicepresidente, ha estado ministros de Estado, también han estado algunos legisladores del ala renovador en este cabildo precisamente. Ha recibido estas demandas el presidente Luis Arce Catacora y ha señalado que va a cumplir las resoluciones de este cabildo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ahora debe cumplir o cómo se debe organizar, debe plantear políticas? Por ejemplo, en el tema de la sequía requieren políticas urgentes precisamente para poder mitigar los efectos. En ese sentido, por favor, analicemos, doctor, porque son varios puntos que son demandas específicas al Ejecutivo Nacional. Sí, creo que el gobierno nacional no ha calculado el valor que tiene la ciudad del Alto. La ciudad del Alto se caracteriza y se ha caracterizado desde su fundación en una ciudad y una población rebelde, en una población que no es complaciente con los designios de las autoridades de turno. No ha calculado eso el gobierno central, a mi modo de ver, a mi modo de analizar. Producto de ello es que hubiera sido ideal para el gobierno que las resoluciones, las conclusiones de este cabildo se hayan quedado en el punto número 9 y pare de contar. Pero si analizamos a partir del punto 10 para adelante, encontramos lo que tú muy bien precisabas, las múltiples denuncias de esa sociedad civil organizada, de esa gente que acudió al cabildo en contra del gobierno. Son demandas, exigencias que se le está planteando al gobierno y no podría haberse hecho sino desde la ciudad del Alto, desde la profunda rebeldía que tiene la ciudad del Alto. Ante ello, empezando por el cambio de gabinete, por las medidas, ajuste del gabinete, es prácticamente cambiar a tus ministros. Le están diciendo, señor presidente, mucho tiempo han estado tus ministros, cambiemos esto, porque si no, no existirían cuestionamientos al gabinete. No me quiero ni imaginar qué habrán pensado, qué habrá pasado por la cabeza de los ministros que estuvieron ahí presentes ante este punto, ¿no? Imagínese llevar determinada cantidad de gente que te apoye, que te grite y que finalmente terminen concluyendo que se tiene que cuestionar al gabinete y que tiene que haber un cambio de gabinete. Ha debido ser bastante traumático para algunas autoridades ahí presentes. Por otro lado, la corrupción y la burocracia son males que creo yo datan desde la fundación de Bolivia en 1825, que se han ido profundizando mucho más en este último gobierno, lamentablemente, y hay que decirlo, en Casa Grande del Pueblo, maletines, el caso del ex ministro de Medio Ambiente y Agua, circulando como dádivas y demás, las denominadas listas negras, azules, rojas, que se estaban también ventilando en Casa Grande a partir del viceministro Bovarín y de determinadas cosas que han llegado a cansar también a la población al constituirse muy evidentes, ¿no? Por otro lado, es nomás, y esto lo tienen que apuntar todos los políticos, todos los líderes sociales y políticos, los medios de comunicación incluidos, es una preocupación de la población en su conjunto, el cambio climático. El cuidado y el equilibrio con la madre tierra, las medidas de defensa que se están haciendo hacia la madre tierra, los recursos naturales que nos dota la propia Pachamama, recursos naturales finitos, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de madera, estamos hablando de minerales, tierras raras, el agua, el recurso estratégico del agua. Entonces, todo lo que nos da la Pachamama, la madre tierra, se está demandando desde la sociedad civil a partir del cabildo, que no estaría siendo atendido por el gobierno. Por eso te pide el punto 12, armonía y equilibrio con la madre tierra. El punto 13 te pide medidas de defensa de la madre tierra. El punto 14 te pide medidas de emergencia contra la crisis climática, ¿no? Por otro lado, ya desde el ámbito estrictamente de la gestión gubernamental, se habla de áreas de la administración gubernamental que tienen que ser y han sido sumamente observadas en el Cabildo. Hablamos del área de la salud, área de la educación, área de la lucha contra el narcotráfico. Esto involucra al Ministerio de Gobierno, ¿no? Y el sistema judicial, que está involucrado también Ministerio de Justicia. Entonces, al menos 5 ministerios se les ha debido parar las orejas. Hablamos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hablamos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia. Si se va a actuar en consecuencia de este cabildo, el presidente tendría que cambiar a estos ministros de estas carteras de Estado específicas.
Entonces la tarea primordial, en este caso lo primero que de repente debe hacer es tomar políticas en torno a lo que es la sequía, la crisis, en torno a la crisis climática en este caso, y lo otro, el ajuste, ¿no? Ajuste, dice, evaluar y ajustar el gabinete ministerial, dice, que no saboteen al gobierno, que no roben al pueblo, es decir, debe cambiar su gabinete ministerial, son las tareas principales o más urgentes que de repente debe encarar el gobierno. Sin lugar a dudas, a mi modo de ver, y como lo hemos venido analizando en tu prestigioso programa, sin lugar a dudas, esas son las tareas que le ha dejado el Cabildo al gobierno central. Un gobierno central que, lo vuelvo a decir, probablemente esperaba que el Cabildo sea más generoso con ellos, pero no contaban con la rebeldía de la ciudad del Alto, no contaban con el entusiasmo de los asistentes al Cabildo, que les han dejado más tareas que apoyos, ¿no? Apoyos del punto 1 al punto 9, y del punto 10 para adelante son puras demandas de la sociedad hacia el gobierno. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar pendientes a todas las acciones, por supuesto, que se vayan a tomar de parte del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a este cabildo. Tomemos en cuenta, como usted ha señalado, ha tenido su particularidad, y es que ha estado predispuesto el Gobierno para poder cumplir estas demandas, ¿no? Y esperemos que así sea, sobre todo en temas de la sequía que tanto han reclamado los que han participado, sobre todo los que han llegado del área rural en este cabildo. Muchísimas gracias, doctor, que tengan una buena noche. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto compartir con usted, a través suyo con toda la gente del Alto y de Bolivia. Presto para futuras comunicaciones, un placer compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gabriel Villalba, analista político.